porque realmente la construcción en colectivo es un tema muy importante para nosotros. Al representante de la Fiscalía, doctor Juan Carlos, a la magistrada Alexandra Valencia y a todos ustedes, yo quisiera hacer comentarios de acuerdo al tiempo que ha sido asignado para lo siguiente. El proyecto en particular que presenta el senador Correa, como todas las opciones, son opciones que hay que analizarlas en un contexto de buscar la paz, los acuerdos y efectivamente de llegar a solucionar los conflictos dentro del sistema social. Pero en ese contexto también vemos que hay cosas y normas sustanciales que existen y que por la denominación y el epígrafe que tiene la misma ley frente al tema particular de grupos armados organizados, tiene también unas variables desde el aspecto sustancial. Esto necesitaría, además de lo que estaba diciendo el doctor Juan Carlos, que efectivamente se confirme que pertenecen a los grupos armados organizados. Ese es el primer aspecto. Y eso tiene una reglamentación, está en el Código Sustancial Penal, genera una serie de obligaciones para la desmovilización. Segundo, la Ley de Justicia y Paz no solamente es el primer ejemplo de la justicia transicional, sino que se trabajó sobre una esfera que para nosotros desde el primer momento en el 2005 era disonante. Se le atribuyó a la Ley 600 y a la Ley 906 el manejo. Y cuando me refiero a esto, me refiero a los códigos procesales penales, que son técnicamente procesos penales duros y puros. Y esto lleva a una contradicción, porque la aplicación general del derecho penal es la presunción de inocencia en toda actividad. Los procesos excepcionales de desmovilización llevan precisamente a decir que el desmovilizado acepta, se desmoviliza y lo que va a entregar es verdad. Esa entropía existe desde el primer momento. Y entonces tengo dos situaciones aquí que me parecen muy importantes mencionárselas dentro de este diálogo colectivo. Y es, nosotros tenemos una Ley de Justicia y Paz que nació dentro de una caracterización especial que no se puede cambiar. Y no se puede cambiar por una razón, porque la Ley de Justicia y Paz tiene elementos de Gauss, grupos armados organizados. Eso significa que usted está trabajando efectivamente en los temas que permiten que esa ley lo acoja. Dos, es temporal, tiene un fenecimiento obligatorio. Y aquí yo tengo algún interrogante que lo digo con la mayor sinceridad, y es la capacidad en el sentido numérico y funcional no ha sido adecuada para justicia y paz. Hay gente muy capaz en el sentido funcional, pero yo creo que la Unidad de Justicia y Paz necesitaba muchísimos más fiscales y necesitaba muchísimos más jueces. Incluso tenemos 10.000 desmovilizados que están esperando sentencia. Tenemos un elemento particular, si mi memoria no me falla, la doctora Alexandra me corrige, tenemos 880 sentencias a hoy. Claro, hemos visualizado dentro de esas sentencias, gracias, 89, perdón. Hemos visualizado en esa dinámica también elementos muy importantes, y es la cantidad de hechos que han confesado los miembros, que para este caso particular tienen dos particularidades: paramilitares y guerrilla. Incluso a nosotros, cuando estábamos en la Fiscalía, se nos presenta el inconveniente porque la ley no prohibía que entraran, y aceptamos desde ese punto de vista en el año 2005, 2006 y 2007 la incursión de los desmovilizados. 3. Tiene un tema particular, lo decía el doctor Juan Carlos, la necesidad de que el desmovilizado sea el que tome la iniciativa, demuestre las condiciones, se acepte al proceso de desmovilización entendiendo que va a dar verdad. 4. Se genera un privilegio, es decir, la ley ordinaria no lo va a manejar, lo va a manejar la Ley Especial para Justicia y Paz. Y esto lleva al siguiente planteamiento. Cualquier grupo que esté por fuera de esta denominación, usted obviamente el proyecto, doctor Correa, lo entiendo así, si no me corrige, está hecho para grupos armados organizados que tienen una clasificación internacional. El GAO es un elemento particular de conflicto armado no internacional. Y desde ese punto de vista, la certificación que se provee por mandato legal
y por mandato sustancial, tiene unas características que se da en poder o del presidente o de la comisión. Y sobre esos supuestos, digamos que todos esos elementos hacen que sea muy particular el procedimiento de sometimiento. Desde allí diría yo que hay varios temas. La inclusión de terceros creo que no se hizo del todo en todas las normas. Eso también preocupa, porque en este caso en particular los terceros siempre se quedan por fuera de la historia y son los fundamentales. Los fundamentales. 3, hay elementos también de racionalidad frente a esa desmovilización. Y yo le pongo el ejemplo. Aquí no hay enumeración ni un diagnóstico, por ejemplo, de cuántas personas van a ser usuarias del sistema, si se puede utilizar esa expresión. Y sobre esos supuestos tendríamos que decir qué gente necesitamos para instruir y para sentenciar. Porque yo hasta ahora no me imagino dentro de esa propuesta cuál es el número real de personas desmovilizadas, como si lo teníamos tanto en Justicia y Paz como en JEP, entendiendo que JEP es un sistema transicional mucho más estructurado que Justicia y Paz. Y entonces yo le diría, senador, a mí desde lo funcional me preocuparía muchísimo que no haya esa denominación numérica, porque tampoco sabemos cuántos funcionarios necesitamos. Y eso requiere una reestructuración si pasa el proyecto. Desde ahí también entender que hay muchos de estos desmovilizados que entre otras han confesado realmente en Justicia y Paz. Y aquí ustedes van a ver las sentencias. Yo sigo las sentencias del tribunal, pero también de la doctora Alexandra Valencia permanentemente, en donde se hacen 2.000, 3.000, 5.000 confesiones de hechos. Y hay muchos de esos hechos que no han sido todavía, porque obviamente esto va por pasos y por análisis verificados. Y entonces ahí ese tema también me preocuparía. Justicia y Paz termina, la fecha de terminación es el 25 de julio, correcto, sí, 20 años, correcto, son 20 años, tiene 19, cumplió 19. Entonces ahí tendríamos que mirar la capacidad también de asumir por parte de Fiscalía y por parte de jueces, porque obviamente yo entendí que usted le llama cierre de Justicia y Paz, no sé si es correcto lo que yo leí, ok. Entonces, senador, en ese tema de cierre de Justicia y Paz, la pregunta es, usted da un plazo mayor, pero ese plazo depende de todo lo que tiene en el medio Justicia y Paz y de todo lo que va a llegar. Y el plazo son 6 años, sí, correcto. Entonces, ahí el tema es, mire, llevamos 19, 88 sentencias. Y las cabezas, entre otras, porque uno sabe que son los paramilitares, Macaco, Mancuso, HH, Baez, o sea, ahí tenemos toda la línea general de todos los grupos de paramilitarismo y obviamente también de algunos exguerrilleros. Para ir terminando, le diría 2 cosas porque no me quiero pasar el tiempo y le agradezco, entre otras, el uso de la palabra. Le diría varias cosas. Nosotros tenemos algunos aportes en este trabajo colectivo. Lo que significa estas invitaciones son a entregar aportes, así que le haríamos esos aportes que están por escrito y se los entregaríamos, pero desde ese punto de vista también llamar a la realidad de las propuestas en el sentido de la necesidad de establecer cómo sí pueden realizar esas actividades los fiscales y los jueces. 2, ¿quiénes serían? 3, ¿qué significaría vincular a los terceros? Porque esto nos abriría la compuerta a un elemento que es muy importante y que, digamos, se desdibujó en la JEP, entendiendo que esa fue una decisión de marco constitucional muy importante, pero que los terceros, que son, entre otras, en nuestro criterio, lo que nosotros llamamos determinadores, o en muchos casos cofinanciadores, no están en ninguna jurisdicción. Entonces cerraría aquí, senador, le agradezco muchísimo el cambio del orden del día.